Hola, bienvenidos a esta conversación con repetición de la sesión que tuvimos hace unos días en directo con Martina Orrego, directora de Los 40 Chile y también creadora del podcast M Mujeres que Suenan, que también es patrocinado por ONU Mujeres. Le damos oficialmente la bienvenida a Martina para este pequeño conversatorio. Hola Martina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Martina, cuéntanos, para comenzar, ¿cuál crees tú que es la principal diferencia de hacer un podcast con hacer radio en el día a día, como tú lo sabes, tanto con programas en directo como también otras emisiones grabadas? Yo creo que la principal diferencia radica en cómo se consume ambos productos. La radio como medio de comunicación es un medio de compañía, es un medio que yo siempre digo, o sea, cuando la gente escucha radios está haciendo muchísimas otras más cosas, por lo tanto finalmente están siendo expuestos a un contenido, pero que muchas veces es ambiental. En el caso del podcast, los podcasts son mucho más segmentados y los contenidos que hay en los podcasts son mucho más dirigidos y enfocados. Cuando la gente llega a un podcast, llega a buscar eso. Por lo tanto, esa es la principal diferencia. También la masividad, o sea, la radio aspira a ser un medio mucho más masivo, por esto mismo que decimos, que es un medio de compañía, que es un medio mucho más grande, y el podcast, si bien cada vez está más masificado, sigue siendo de nicho, pero por esa razón, porque se enfoca en algo, se enfoca en un contenido. En la fase previa, Martina, ¿cuál es tu proceso de preparación para el podcast, para la producción? En la sesión de la semana pasada te preguntaron si valía la pena tener un guión y tú dijiste que por supuesto, mientras más preparación previa tuvieras, mejor iban a ser los resultados finales. Exactamente, o sea, yo creo que por más libertad que haya y por más flexibilidad que exista, siempre es importante tener un guión. Dependiendo del tipo de podcast, es el guión que se arma. Los podcasts que son de una sola persona, donde la persona hace un relato y cuenta el contenido, la historia, lo traspasa, ahí el guión es muy importante, por más que pueda tener flexibilidad y que se le puedan cambiar algunas cosas. Cuando es de a dos personas, en el caso de lo que yo estoy haciendo con M, Mujeres que Suenan, junto a ONU, junto a City Lab, ahí son conversaciones con artistas. Y me gusta decirle más conversaciones que entrevistas por esa misma flexibilidad, porque finalmente yo trabajo con una pauta, con algunas temáticas incluso más que preguntas en base a lo que uno investiga sobre el artista, pero la verdad es que eso va cambiando de acuerdo a cómo vaya fluyendo la conversación. Hay veces en que logro hacerlo un poco más apegado a lo que tenía, pero hay veces en que la pauta valió no mucho y quedó de lado porque en base a todo lo que se conversó y a los temas que fueron apareciendo, se va flexibilizando. Pero sí, por supuesto, siempre es recomendable tener una pauta, un guión, aunque sea que lo movamos, pero siempre es bueno tenerlo. Luego de haber producido el podcast, Martí, ¿cómo trabajamos luego en el área de la difusión, ¿no? Hay que trabajar mucho con redes sociales, estar difundiendo, estar contando que este enlace está, que se suscriban a su canal y todo eso. ¿Cómo lo haces tú para difundir el contenido una vez publicado? La verdad es que en el caso mío es súper orgánico, o sea, yo lo comparto a través de mis redes, de todas, súper importante, o sea, ahí tenemos que echar mano a todas las que tengamos, ver también en términos estratégicos si es que hay algunos como influenciadores que puedan tener que ver con tu contenido. Y cuando hablo de influenciadores no me refiero a que tengan muchos seguidores, sino que me refiero a que tengan que ver con el tema del cual tú estás hablando. O sea, no saco nada yo, por ejemplo, con poder difundir algo que tenga que ver, no sé, con automovilismo, por ejemplo. Porque con la gente con la que yo trabajo, o al menos con la gente que yo sigo, es muy probable que no tenga que ver con eso. Sí, en mi caso, con música, con mujeres. Entonces, eso es lo primero, ver cómo lo vas a enfocar y cómo lo vas a apuntar y ver quién puede colaborar. Sobre todo en términos de redes sociales es súper importante la viralización, ahí está todo. Mientras más gente pueda compartir tu contenido, ahí también, claro, tiene que ver lo atractivo que sea, pero es súper importante, o sea, moverlo por ahí. Al final, todos pasamos en redes sociales, todos andamos ahí y este tipo de contenido, en el caso mío yo lo tengo publicado en Spotify, el consumo de Spotify está principalmente asociado acá al teléfono, a las redes, por lo tanto ahí es donde uno tiene que intentar moverlo y empujarlo.
En esa misma línea, y siguiendo otra de las preguntas que te hicieron en la conversación que tuvimos la semana pasada con los alumnos de periodismo de UNIAC, ¿cuál crees tú que es la diferencia en las audiencias, ¿no? La audiencia que tú tienes día a día en la radio y la que consume un podcast? De partida, la audiencia es mucho más digital. No quiero decir que son más jóvenes o los que no consumen podcast son más viejos, pero claro, hay una cosa natural que se da como con las nuevas generaciones que son mucho más digitales, tienen el hábito de hacerlo, tienen el hábito de encontrar los contenidos en internet, tienen el hábito de, no sé, eso parte por ahí y ahí hay una diferencia en cómo se encuentran y cómo se consumen esos contenidos. Probablemente hay otras personas que para que les va a ser menos afín escuchar algo en el teléfono y lo van a preferir escuchar en el computador, y hay otros que capaz que de frentón no les gusta ninguna de las dos modalidades y preferían escucharlo en una radio como esa que yo tengo ahí atrás, y ahí va a ser más difícil llegar a la audiencia. En el caso mío, es una audiencia que está bien enfocada, que tiene que ver con género, que tiene que ver con música, que tiene que ver con feminismo, y es una audiencia que es bastante nativa de las plataformas digitales. Muy, muy bacán tu radio, por cierto. Mientras más bandas tenga, mejor, ¿eh? Mm. Para ir finalizando, Martina, ¿qué consejos y qué recomendaciones le darías entonces a periodistas o estudiantes de periodismo que estén comenzando a preparar por primera vez un podcast? Lo importante es enfocarlo. ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Cuál es el contenido que queremos transmitir? Porque finalmente eso es lo que uno tiene que aprovechar. Lo que tú puedes poner en este podcast que no tiene espacio en algún medio de comunicación tradicional. Y enfocarlo porque finalmente tienes que decir algo que no quiero decir que no esté dicho, porque la verdad es que se pueden replicar contenidos, da lo mismo que mi podcast sea de mujeres, de músicas y de género, y si sale otro, está todo bien, pero siempre hay que intentar buscar un elemento diferenciador, ya sea en el fondo o en la forma, eso es lo primero. Y después también pensar que sea entretenido, porque el gran desafío yo creo de los podcasts es que hay muchos que tienen muy buen contenido, pero que en palabras súper simples son fome de escuchar, que es un ladrillazo de información, que es como medio agobiante y que te cuesta seguirle el ritmo, o sea, 20 minutos o más, porque ahora además como que hay más flexibilidad en cuanto a los tiempos de pura información dura, es súper complejo para el auditor poder como incorporarlo. Entonces, ahí está, hay un gran desafío en la forma, en darle no solamente el contenido, sino que al diseño sonoro de cómo se puede hacer. Muchísimas gracias, Martina, por tu tiempo, pero no podemos dejar de despedirte antes de que nos cuentes mucho más de M Mujeres que Suenan. Vamos a incluir en la descripción de este video, por supuesto, un enlace para suscribirse y para poder visitar el canal. Lo pueden encontrar en Spotify como M Mujeres que Suenan. Es este podcast que lanzamos vamos en la mitad. Tenemos ya 6 capítulos arriba. Nos quedan 6 más de esta primera temporada, que obviamente ahí estamos trabajando para que sea la primera de varias. Hemos tenido ya a músicas como Camila Gallardo, como Javiera Mena, como Dulce de Agras, como Lisa Humet de Bomba Estéreo desde Colombia. El último fue con Mon Laferte. Y se vienen varias más que están muy interesantes. Se viene, bueno, Denise Rosenthal, Mariel, Javiera Parra, Dana Paola, desde México, Flor de Rap también y Carmen Lienqueo. La invitación es para que vayan, para que lo escuchen, para que lo disfruten. Todos los martes estrenamos un nuevo capítulo. Bueno, gracias Martina por tu tiempo. Deja de decir lo que no dije en la presentación. Martina Orrego, periodista de la UDP y por supuesto también presentadora del programa Página 40. Muchas gracias por la invitación. Bueno, eso ha sido todo en la grabación, el respaldo de quienes estuvieron la semana pasada también y que les agradecemos que hayan participado en esta conversación sobre cómo crear un podcast y también cómo publicarlo. Un cordial saludo a todos. Chau, chau.